Buenos días, alumnos de segundo y secundaria. Bienvenidos a esta clase de educación religiosa. Como les iba diciendo sesiones anteriores, finalizo el macrotema, o finalizo cada macrotema a través del cuento de algún santo que se asemeje o que transmita el valor precisamente del tema visto. Nosotros hemos estado viendo precisamente en estas últimas clases lo que es la figura de la Sagrada Familia, ¿sí? De la Sagrada Familia como ejemplo, como punto de partida y modelo para todas las demás familias en la cual nosotros nos desarrollamos y crecemos, ¿sí? Teniendo en cuenta esta visión de fe y que a pesar de todo, ¿sí? A pesar de todas las situaciones que se vive, tenemos que aprender a vivir en gracia de Dios y aprender a agradecer precisamente por ello. ¿Qué más palpable no puede ser esta figura o esta situación que vivimos ahora en donde cual muchas familias, Dios no quiera sean las nuestras, pero familias de muchos conocidos, vecinos o familiares cercanos, pues han tenido que sufrir alguna pérdida, han tenido que vivir situaciones difíciles, han tenido que sobresalir o sobrepasar situaciones bien complicadas, ¿no? Como es la de esta pandemia. Entonces, y nosotros tendríamos que agradecer porque de una u otra forma Dios nos ha liberado de eso, nos está liberando de eso, o porque de una u otra forma Dios nos ha permitido vivir eso, para entender pues que los designios de Dios a veces son de formas distintas que nosotros no comprendemos o no entendemos, ¿sí? Pero a pesar de ello, que tenemos que aprender a tener fe, tenemos que aprender a tener esa confianza en lo que es la vida de Dios y aprender a vivir y transmitir ese mensaje, ¿no? No con palabritas, sino con hechos, con acciones, con ejemplos. Entonces, de acuerdo a eso, estoy cerrando con la vida de una santa que probablemente no sea tan conocida para nosotros, ¿sí? Pero que no, nos va a ayudar en mucho en lo que es su historia de vida, sobre todo en el ámbito familiar, ¿no? ¿Y de qué santa estamos hablando? Como pueden ver en el PPT, estamos hablando de Santa Margarita de Escocia, ¿ya? Santa Margarita de Escocia, precisamente, es una de las santas que va, sobre todo, a dar prioridad al ámbito familiar desde su propio testimonio de vida, ¿sí? Entonces, te habla que desde muy niña ella recibe una esmerada educación en lo que es la fe, basada en lo que es el estudio de la Biblia, el estudio de las Escrituras, ¿ya? Luego de un suceso complicado, de un suceso difícil que vive su familia, luego de la persecución de Guillermo, el conquistador, se fue a vivir a la costa de Escocia, ¿sí? Donde conoce al rey Malcolm y con el cual pues al final se va a enamorar y van a terminar comprometiéndose y casándose, ¿no? Entonces, una vez se llegan a casar, van a consolidar una familia, ya una familia que poco a poco van a transmitir esos mensajes y ese testimonio de vida, ¿sí? El rey era un hombre rudo, un hombre inculto de por sí, no era un hombre culto, pero con buena disposición y gracias a la influencia de Santa Margarita, pues puede suavizar su carácter, educar sus modales y convertirse en uno de los monarcas más virtuosos de su entorno, de Escocia, ¿no? Gracias a Margarita, las metas del reino se fueron alcanzando, como el establecer la religión cristiana y hacer felices a todos los súbditos, ¿no? Algo que si el rey sin ese encuentro con Santa Margarita, probablemente no se hubiese conseguido por la personalidad como era, ¿no? El matrimonio iba organizando asambleas eclesiales, insisten en vivir pues una vida adecuada, en la ceremonia, en la observancia dominical y muchos otros hechos propiamente de los cristianos, y los ayunos, la comunión pascual, etcétera, etcétera, etcétera. Como matrimonio ellos mismos lo viven y también piden pues la vivencia de los demás, ¿no? Se dice que los reyes construyeron hospicios, hospitales para los más necesitados. Ella acogía a los peregrinos, a los viajeros, los curaba personalmente a aquellos que estaban mal. El rey, por su parte, se va transformando por esta gracia divina a través de su esposa, ¿no? Se va haciendo en un rey cada vez más educado, un rey cada vez más sabio, ¿ya?
un rey que cada vez transmite más a través de su familia esa vivencia de Dios. Aprende a orar profundamente, se encuentra con Dios a través de la oración, ¿sí? Y precisamente por toda esa vivencia, Dios bendice a su familia con 6 hijos y 2 hijas más, ¿no? Fueron instruidos en la fe católica. Entonces, y era pues interesante la vivencia de la familia, porque a pesar de ser la familia real, solían hacer prácticas penitenciales. Antes de comer, servían personalmente a un grupo de huérfanos o de adultos pobres. O sea, imagínate, un rey, entre comillas, que transmitía un mensaje distinto, ¿ya? Ahora, obviamente llega un momento en donde el rey Malcolm tiene que salir a defender su territorio cerca de lo que es la frontera de Inglaterra, y ella se va a despedir con lágrimas, ¿no? ¿Por qué? Porque se acercaba que el fin de toda esta vida que había vivido con su esposo y con sus hijos llegaba a su fin, ¿no? Entonces le pide que se acuerde de ella en lo que es la misa, en lo que es la oración. Y bueno, tiempo después de que el rey partió a la guerra, se entera de que había muerto junto con uno de sus hijos en batalla, ¿no? Ella, a pesar de todo eso, a pesar del dolor y todo lo que se puede sentir, daba gracias al Señor porque le daba la paciencia para sufrir tantas de estas calamidades, tantas de estas situaciones difíciles, y precisamente al mismo tiempo, como para que ella poco a poco vaya purificando su alma, vaya purificando su entrega y renovando cada vez su sí a Dios. ¿Ya? Imagínate que es la pérdida de su esposo, la pérdida de uno de sus hijos, pero a pesar de ella no renegaba de Dios, sino muy por el contrario, se adentraba más a ella, ¿no? Entrega su vida, obviamente, y entregó su vida al Señor. Y 4 días después de la muerte de su esposo, también ella va a dejar de existir, ¿ya? Porque era tal la unión con su esposo que al final la misma situación la hace pues ir al encuentro con su esposo a través, bueno, junto con el Señor, ¿no? Inmediatamente después de su muerte el pueblo empieza a honrarla, ¿ya? Por su admirable generosidad que tuvo ella para con los más necesitados, para con los más pobres, ¿sí? Entonces, es la historia resumida de lo que vendría a ser Santa Margarita de Escocia, ¿ya? Y sobre todo para darte y plasmarte que a pesar de las distintas situaciones que puedes vivir, a pesar del estatus en el que puedes estar y las situaciones difíciles que puedes vivir, tener fe a Dios, tener fe en Él, buscar siempre el acogerse, el aceptar sus designios, aunque a veces no lo comprendemos, pero aceptar, y poco a poco el mensaje de Dios va transmitiéndote un porqué hacia tu persona, ¿ya? Que al momento a veces es incomprensible, ¿no? Por eso te decía, la realidad misma que vivimos nos ha mostrado eso, ¿no? Cuántas familias, niños, personas muy buenas han partido al encuentro con el Señor y a veces uno no lo entiende, pero de ahí se da cuenta que en los designios de Dios el ser humano tiene muy poco por entender y que poco a poco estas situaciones van dando un mensaje de por sí a nosotros, ¿no? Ya vemos, por ejemplo, el ángel del gas, no, perdón, el ángel del oxígeno del sur, ¿no? Una persona que en su vida, en su testimonio, pues transmitió eso, ¿no? Transmitió el valor humano, el aprender a dar a los demás sin esperar mucho, y es precisamente el que, por ejemplo, él vendía el precio del oxígeno a precio cómodo, a precio antes de cómo se subió con lo que es el COVID, y sin embargo él termina contagiándose, se hace lo posible, pero termina falleciendo. A veces parece injusto, ¿no? Pero en los designios de Dios uno no puede decidir, uno a veces no puede entender, simplemente aceptar, ¿ya? ¿Qué tarea tienes que hacer, alumno o alumna de segundo de secundaria? Escribe algunas virtudes de Santa Margarita de Escocia, virtudes que puedes haber encontrado aquí en esta pequeña historieta o también en la información que puedes buscar en internet respecto a esta santa. ¿Qué virtudes pudo transmitir? ¿Qué virtudes tenía? ¿No? Luego te pido que respondas 2 preguntas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como estamos hablando del tema de familia, ¿qué puedes hacer tú para mantener tu unidad familiar, para que a pesar de los problemas la familia esté ahí presente? ¿Qué podrías hacer, no? Y cómo demuestra tu familia su amor a Dios, ¿ya? Son 2 preguntas a hacer y al final hay un cuadro me tienes que rellenar por lo menos con 2 compromisos concretos que te hablen precisamente para ser un mejor hijo cada día, ¿no? ¿Qué acciones vas a realizar, el día, a qué hora y en dónde lo harías?
¿Sí? Vamos, muchachos. Espero que ese compromiso también se cumpla y se haga realidad, no quede solo para el papelito. ¿Sí? Muy bien, eso sería todo. Recuerden que tenemos 2 días para realizar este trabajo. ¿Sí? Cualquier cosa, duda, me lo hacen llegar. Nos estamos viendo, muchachos, en la siguiente clase. Cuídense.